Hola, ¿qué tal? En el video de esta semana hablaremos sobre la materialidad de las operaciones fiscales, de aquello que se tiene que demostrar cuando la autoridad tiene la presunción de que estamos expidiendo facturas que amparan operaciones simuladas. ¿Qué pruebas son válidas en este procedimiento fiscal? ¿Qué es lo que deben aportar como prueba estos contribuyentes? ¿Y cómo demuestro que mis operaciones fueron reales? De esto hablaremos aquí. ¿Y de qué es lo que debes hacer si la autoridad te señala como un EFO, empresa que factura operaciones simuladas? Mi nombre es Ever Espinosa y vamos a iniciar este video. El artículo 69b del Código Fiscal de la Federación señala que la autoridad podrá presumir que un contribuyente está expidiendo facturas que amparan operaciones simuladas cuando este contribuyente se encuentre como no localizado en su domicilio fiscal o cuando no cuente con activos, personal, infraestructura, capacidad material para llevar a cabo la prestación de servicios o para comercializar o entregar los bienes que produce. Y en ese sentido vamos a ir desmenuzando un poquito cómo poder desvirtuar esta presunción de la autoridad fiscal y empezaremos con qué tipo de pruebas podemos aportar para desvirtuar la presunción del SAT. Tenemos que recurrir al Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación, y en su artículo 93 este código nos indica cuáles son los medios de prueba que son válidos en los procedimientos. Entre estas pruebas tenemos la confesional, las documentales públicas y privadas, la pericial, la inspección judicial, la testimonial, aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y por último la presuncional. Pues bien, ya que tenemos estos tipos de prueba que podemos aportar para desvirtuar la presunción de la autoridad de que un contribuyente emite comprobantes que amparan operaciones simuladas, vamos a ser un poquito más concretos. ¿Qué debe aportar el contribuyente para desvirtuar esta presunción y otorgar la materialidad de las operaciones que realizó? Como les decía, en concreto, para ser más específico, podemos aportar como pruebas escrituras públicas, actas constitutivas, patentes, licencias, concesiones, órdenes de compra, entradas de almacén, contratos con proveedores, registros contables, conciliaciones bancarias, contratos laborales y las nóminas, entre otras. Pero por lo regular estos son los tipos de documentos o de pruebas que se pueden aportar para acreditar la materialidad de las operaciones presuntamente simuladas. Sin embargo, esto aplica únicamente para aquellos que están en la lista presuntiva del 69b, aquellos que son considerados como EFOs, empresas que facturan operaciones simuladas. Para los que son considerados como EDOs, empresas que deducen operaciones simuladas, hay una carga un poquito mayor para acreditar la materialidad de las operaciones que facturaron o que dedujeron específicamente, y vamos a hablar de ello más adelante, pero ahorita vamos a hablar de esto. ¿Por qué tenemos que aportar todo esto? ¿Por qué? Porque si tratamos de un tema de que estamos facturando la venta de productos, tenemos que acreditar que efectivamente nosotros nos hicimos de esos productos de una forma lícita, de una forma legal, y que no quede ninguna duda que pueda ayudar a que la autoridad tenga por cierta la presunción de que las operaciones son simuladas. Cuando se trata de servicios, igual hay que demostrarlo con contratos, con la cédula profesional en caso de que sea un servicio profesional, con las conciliaciones bancarias, con la contabilidad del contribuyente que prestó el servicio, y si fue realizado por alguno de sus trabajadores de este contribuyente, pues también deberá exhibir los contratos laborales y la nómina de este
trabajador que prestó el servicio a nombre del contribuyente señalado como EFO. Y de todo eso tal vez te puedas preguntar por qué el contribuyente es el que tiene que aportar pruebas para desvirtuar la presunción de la autoridad. Si recordamos, en México existe una presunción de inocencia en la cual quien tiene que aportar pruebas es aquel que señala a una persona que está cometiendo un acto o un ilícito estipulado en las leyes. Entonces aquí, ¿por qué el contribuyente tiene que aportar las pruebas para desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal? Para eso nos remitimos al Código Federal de Procedimientos Civiles otra vez y nos vamos a los artículos 193 y 194 de dicho código, en el cual señala que aquel que niegue o impugne una presunción en su contra deberá contraprobar los supuestos de aquella. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que si tú fuiste señalado de una situación presuntiva, tú tienes que aportar las pruebas para desvirtuar dicha presunción, para demostrar que es falsa o que está infundada. Entonces el contribuyente, al ser señalado por la autoridad como presunto expedidor de facturas que amparan operaciones simuladas, tiene que aportar todas aquellas pruebas a su alcance para acreditar que esas operaciones no fueron simuladas y con ello desvirtuar la presunción de la autoridad. Y ahora pasamos al siguiente lado de la moneda, que es cuando tú como contribuyente realizaste operaciones con otro contribuyente que fue enlistado en el Diario Oficial de la Federación, en el portal del SAT, y que fue notificado a través de su buzón tributario de que se le iba a iniciar el procedimiento presuntivo del 69B y que posteriormente no logró desvirtuar esa presunción y ya fue enlistado definitivamente en este comunicado público que hace el SAT para señalar a aquellos contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de operaciones simuladas. Entonces, si tú realizaste operaciones con estos contribuyentes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes dos opciones. El mismo artículo 69B del Código Fiscal de la Federación nos señala que dentro de los 30 días a partir de que se publique el listado definitivo de los contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de operaciones simuladas, los que hayan realizado operaciones fiscales con esos contribuyentes deberán, en primer lugar, autocorregirse, pagar los impuestos correspondientes por esas deducciones que no van a ser válidas, que no van a ser aplicables en su situación fiscal. O la segunda opción es que acrediten la materialidad de las operaciones que facturaron o que dedujeron específicamente estos últimos contribuyentes, que son considerados como EDOs, empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues si te vas a autocorregir a través de una declaración complementaria, vas a calcular el monto del impuesto que te corresponde pagar y vas a realizar el pago de ese mismo impuesto. No te piensas autocorregir porque consideras que o sabes que tus operaciones fueron reales. Tienes que acreditar la materialidad dentro de los 30 días siguientes, porque si no lo acreditas puede haber consecuencias que ya veremos más adelante. Si tú realizaste operaciones con alguno de los contribuyentes que fueron enlistados definitivamente como empresas que facturaron operaciones simuladas, ¿cómo puedes acreditar la materialidad de las operaciones y demostrar que fueron reales? Con todos aquellos documentos que ya mencionamos anteriormente, con todas aquellas pruebas que ya dije anteriormente en este video, vamos a acreditar la materialidad: contratos, escrituras, actas constitutivas, nómina, conciliaciones bancarias, etc, etc, etc. Todo eso va a servir, pero además, como EDO, la autoridad te va a pedir que acredites la necesidad de la adquisición del servicio o el producto que se facturó y se dedujo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú realizaste una operación con un EFO y resulta que él te prestó un servicio, puede ser un servicio jurídico, tienes que demostrar por qué razón tenías la necesidad de adquirir esa prestación del servicio. ¿Cómo lo puedes acreditar? Pues con más pruebas. Aparte de todo lo que ya mencionamos, tienes que demostrar aquellas cosas. Si estamos hablando específicamente del servicio jurídico y te representó en un juicio, pues tienes que demostrar el expediente certificado del juicio en el cual te representó
este contribuyente que fue señalado como EFO. Tienes que demostrar con aquellos aportes que nos otorgan los avances o descubrimientos de la ciencia, o con los contratos, o con cualquier otro tipo de prueba que acredite que efectivamente el servicio prestado fue real y está justificada la necesidad de adquirirlo. Entonces, además de todo lo que dijimos, como EDOs tienen que justificar la necesidad de adquirir la prestación de servicio o el producto que facturaron y dedujeron. Si no lo acreditan, aunque aporten las pruebas mencionadas anteriormente, pero no se justifica la necesidad de adquisición, pues entonces es muy poco probable que logren desvirtuar la presunción de la autoridad hacendaria. Y por último, ¿qué pasa si tú como EDO no desvirtúas la presunción de que la operación que dedujiste fue simulada? Pues las consecuencias las señala el mismo artículo 69b en su último párrafo, en donde dice que en caso de que la autoridad detecte a través de sus facultades de comprobación que un contribuyente que dedujo operaciones simuladas no se autocorrigió y no acreditó la materialidad de las operaciones, entonces se le determinarán los créditos fiscales correspondientes y también se le pueden imputar delitos fiscales, lo cual conllevaría una consecuencia grave de privación de la libertad e incluso la pérdida del patrimonio por cualquiera de estas dos consecuencias. Así que ténganlo muy en cuenta para que, si en dado caso están en esta problemática, se asesoren bien y sepan cómo contrarrestar esta presunción y logren salir airosos de este procedimiento establecido en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Ya por último, para terminar este video, hay muchos que todavía creen que con un contrato pueden acreditar la materialidad de las operaciones simuladas. El contrato puede servir para desvirtuar la presunción de la autoridad, sin embargo no debe ser la única prueba que aportes. Si es la única prueba que aportas, entonces es muy poco probable que la autoridad tenga por acreditar la materialidad. Tiene que ser un conjunto de pruebas. Si no aportamos todas las pruebas que creamos necesarias, entonces es muy poco probable que la autoridad nos libere de esta presunción y vamos a tener consecuencias de las que ya mencioné, que son un crédito fiscal o la imputación de un delito fiscal. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que van a hacer en caso de que se encuentren en esta problemática, y les recomiendo que se asesoren primeramente con su contador y posteriormente con un abogado que se dedique a la materia fiscal para que estén cubiertos por todos los lados posibles y no dejen ningún espacio por el cual la autoridad se pueda aprovechar y pueda afectarlos patrimonial y personalmente. Les recuerdo, mi nombre es Ever Espinosa. Síganme en Facebook, en la página como Ever Espinosa, suscríbanse al canal de YouTube. Vamos a estar subiendo más videos sobre estos temas fiscales, y en Twitter como @ever_esch. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.